Bueno, vamos a hablar con el abogado, sí, el doctor Andrés Chapero, de nuestra ciudad de Sunchales. Dentro de todo el ámbito legal se especializa también en lo que tiene que ver con solucionar aquellas estafas virtuales de las cuales vos fuiste víctima, ¿sí? Los famosos cuentos del tío, los famosos promociones que hay online, las billeteras virtuales, qué es lo que está pasando con esto, las famosas promociones que te llegan a través de un WhatsApp, de un llamado telefónico, ya sea a tu celular o a un teléfono fijo. ¿Qué pasa con los adultos mayores que quizás muchas veces se hacen pasar incluso por organismos nacionales como el PAMI, sacándote datos y todo lo que tenés que saber? En este momento el doctor Andrés Chapero va a estar respondiendo también tus consultas, así que si quizás te sentiste identificado o conoces a alguna persona que está atravesando esta situación o pudo haber sido víctima de estafas virtuales, no dudes en consultar al doctor Andrés Chapero, que gentilmente me ha dicho que sí, en un día tan importante como hoy, que es el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales. Así que ya saludamos a Andrés y hablamos de todo un poco en esto del aumento, lamentablemente, de estafas virtuales o digitales. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por venir al programa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, contame cómo es esto. Sobre todo en los últimos tiempos se ha dado un incremento importante de estafas digitales, las compras online, las compras de fin de año, las promociones, las tarjetas. ¿Qué pasa? La verdad que en los últimos tiempos se incrementó un montón. La tecnología delictiva cada vez aumenta mucho más. Incluso muchas veces ha pasado y le ha pasado a clientes, lamentablemente, cuando viajan al exterior, sobre todo, lo que sucede es que compran y también son engañados afuera, ¿no? Y entonces pasa mucho con el tema de los celulares. Hoy a través de los celulares hay un sistema que se llama NFC, que lo que permite es pagar cosas simplemente apoyando el celular. Muchas veces la gente carga en billeteras virtuales los datos de las tarjetas de débito, de crédito y demás. Simplemente con un apoyo de ese celular ya pagas. Y empezaron a venderse repetidores de señal, que son las mismas que se usan para la inhibición de los autos. Y eso ha traído muchas consecuencias a muchas personas. A una persona de la provincia de Santa Fe que quiso comprar a un vendedor ambulante en Río de Janeiro, le llegó una cuenta de 3.000 euros en la tarjeta de crédito, simplemente por esos métodos que se están utilizando. Hay que tener mucho cuidado, tener mucha atención dónde uno deja los datos, dónde uno da los datos. Si bien, volviendo al tema del Día Internacional de Protección de los Datos Personales, nosotros tenemos una ley que nos protege, que es la ley 25326, que es la ley de protección de datos personales. El problema está en cómo nosotros nos cuidamos en eso, ¿no? Mucha gente aprovecha y a veces en alguna publicación de Facebook, en alguna cuestión de venta, de compra y venta de productos a través de páginas no oficiales, sino a través de redes sociales, deja todos los datos. Y eso es caldo de cultivo para los estafadores. Exactamente. Y lo mismo sucede cuando recibimos quizás el famoso cuento del tío, ¿no? Hay personas que a veces se hacen pasar por, no sé, personal de un banco, de una entidad financiera o de alguna empresa de la provincia, quieren ingresar a tu domicilio o necesitan, no sé, recabar algún tipo de información y uno, como confía y ves que tiene a lo mejor una identificación del banco o de esa empresa, le abre la puerta, ¿no? Cual, y totalmente. Después no solamente ser víctimas de lo material que te puedan sacar, sino sobre todo de la parte, el daño psicológico. ¿Qué pasa con eso de los llamados telefónicos o las redes sociales? Bien. Bueno, vos hablabas del famoso cuento del tío. Las primeras estafas virtuales hace años atrás sucedían con los famosos cuentos del tío, que te llamaban al teléfono fijo y que te hacían, no sé si se acuerdan, la verdad que fueron los famosos secuestros virtuales, ¿no? Que te hacían pasar por algún familiar. Están todavía ahora. Que todavía están y que mucha gente mayor ha caído. Porque aparte te dicen, pero Marina, era la voz de mi nieto, te lo dicen. Los abuelos creen en esa situación, Tal ¿no? cual.
Hoy la situación, lo que ocurre también es que con el aumento de la inteligencia artificial, la clonación a veces de voces o voces muy parecidas suelen también generar confusión en este tipo de maniobras delictivas, y eso la verdad que es un gran problema. Y el otro tema también es, bueno, hay determinados delitos dentro de las estafas virtuales que pueden ser solucionables y otros donde lamentablemente no. Entonces yo lo que recomiendo a ver, obviamente siempre es el cuidado personal de los datos que da uno, pero también siempre tratar de operar con páginas oficiales. Bien. Compra y venta a través de los portales que ya conocemos, siempre a través de algún banco, seguro que nosotros tengamos el respaldo de eso, alguna billetera virtual. Esas serían las medidas para navegar en entornos digitales en entornos seguros. Sí. ¿Sabes qué? Creo que también es un sinónimo de la crisis un poco económica que estamos atravesando, que afecta a algunos sectores más que otros, pero la mayoría de las consultas vienen por parte de personas adultas mayores, porque o que le ofrecieron un descuento en algún supermercado, o descuentos en nafta, o descuento en algún producto en alguna farmacia y demás, y la gran desesperación muchas veces lleva a no mirar. El descuento es tan beneficioso, simula ser tan beneficioso que la persona a veces cae. Entonces, ahí frente a eso, bueno, tener un poco más de atención. ¿Y cómo podemos recuperar? Porque acudimos a tu estudio jurídico, ¿no es cierto? Vos, me imagino, haces todo un trabajo de investigación. Sí. Y después cuando no hay pruebas, o sí hay que recabar las pruebas, realidad, es difícil. Porque algunos te dicen, Marina, di todos mis datos, me hackearon la cuenta. Me hackearon la cuenta en el home banking, no tengo absolutamente nada. Bien. Hay un deber de seguridad que los bancos, de cual los bancos son responsables, ¿sí? Es decir, que, a ver, frente a una actitud negligente del usuario, muchas veces hay que ver en qué contexto dio los datos, ¿no? Es decir, una cosa es darlos libremente y otra cosa es haber sido engañado por esa cuestión. Frente a eso, el Banco Central, que es el organismo que regula la cuestión de los bancos, dictó una serie de normativas, se llama comunicaciones. Una de las comunicaciones es el deber de seguridad, ¿no? El deber de seguridad significa que el banco aún es responsable de varias cuestiones. Por ejemplo, muchas veces aparecen páginas truchas de un banco X. Sí. Es el banco quien tiene la obligación de eliminar esa página, porque puede hacerlo y demás para no inducir en error al consumidor. Incluso si hay transferencias y demás dentro, o sea, que salen del banco o se vació la cuenta del home banking o lo que sea, el banco es responsable también. ¿Por qué? Porque el banco no cumplió su principal cometido, que es el deber de seguridad. ¿Y qué pasa cuando, viste que a veces tenés que hacer una transferencia y te piden los datos biométricos y te piden revalidar todo el tiempo tu foto? ¿Eso es seguro? Hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás. La justicia, para el que nos están escuchando, si lo quieren ver, es un fallo que ha salido en Reconquista, el fallo de una mujer que había ido al cajero a hacer unas operaciones, le habían pedido los datos biométricos, y la justicia, por lo menos en la provincia de Santa Fe, determinó que no siempre es suficiente la comprobación de datos biométricos, porque como eso funciona con algoritmos, puede ser hackeable. Bien. Entonces no siempre es el elemento que muchos bancos usan, el tema de la foto, el tema de la huella personal y demás. Entonces no siempre es, a veces en instancias de mediación eso es un poco más discutible, pero en el juicio después los bancos terminan arreglando. Y hay otra cuestión que tiene que ver con el tema de, donde también se ve afectado este deber de seguridad, es el tema de los préstamos. Viste que cuando vos entras a tu home banking, el banco te ofrece la tentativa, usted tiene un préstamo preaprobado de X cantidad de dinero. Sí, y uno quizás, si vas al cajero físico, apretás el botón, en vez de omitir, le das para adelante, el enter, ¿no? Sería. Tal cual. Y entonces ahí es fácil de caer en eso. Ahí caes fácilmente, y el banco en realidad ahí está incumpliendo absolutamente toda la comunicación del Banco Central. ¿Por qué? Porque cuando vos solicitás ese préstamo, el Banco Central, ¿qué le pide a los bancos? Que hagan una comprobación de identidad de la persona, y que luego de la comprobación de identidad de la persona pasen 48 horas para que ese dinero esté efectivo. Vos lo pedís
inmediatamente tenés el dinero. Entonces, por ese deber de que no cumple el propio banco, es responsable. Muchas veces ¿Y se se anulan hacen esos- cargo Sí. los bancos? Sí. Generalmente los bancos más que las billeteras virtuales. Mirá. Sí, los Y bancos hoy más viste que es común tener el dinero en una billetera virtual. ¿Qué Tal cual. aconsejas? Yo siempre aconsejo a algún banco que nosotros tengamos la posibilidad de ir a De la reclamar sucursal física, cara a cara. a reclamar cara a cara a la sucursal física, y donde también nos den un número de gestión y demás, donde frente a cualquier reclamo nosotros podamos saber quién es. Muchas veces, obviamente, el banco tiene sucursal física, pero aún así sigue sin responder. Pero bueno, es más fácil el reclamo. Bien, ¿y son trámites engorrosos, Andrés? ¿Has tenido resultados Sí, positivos? he tenido varios resultados ¿Se positivos. ha podido recuperar el Sí. dinero? Sí, mucho. Ay, qué mucho, suerte. en muchos casos. Esto que decís es En sumamente muchos casos. alentador para aquellos La que verdad fueron que, víctimas de fraudes. Sí, la gran mayoría de los casos, incluso hemos recuperado préstamos que se habían sacado hasta un año atrás y el banco le reconoció al cliente que había sido víctima de una estafa virtual e incluso le devolvió el dinero con intereses. Ah, qué bueno, como Andrés. medio de compensación y después también... Y vos seguís sigilosamente que el trámite vaya por Sí, los tal cual. carriles Sí. necesarios, porque a veces hay tanta burocracia que uno se acobarda y dice, no, ¿para qué voy a denunciar? ¿Para qué voy a llevar adelante una acción legal si después queda en la nada? Sí, tal cual. Ujú. Yo te digo, los bancos hoy responden mucho mejor que las billeteras virtuales. En un momento las billeteras virtuales respondían muy bien, hoy se reniega un poco más. Sí. Y todo tiene que ver también con el tipo de engaño que sufrió la persona. Muchas veces ese engaño involucra a veces a tercera persona, Sí. Y entonces ahí es un poco más difícil, pero hay solución, eso es lo más importante. Ay, qué suerte. Andrés, por último, viste que a veces hay promociones. Sí. Bueno, ahora hay algunos programas de televisión donde vos podés llamar, Sí, pero tal en su cual. momento te dicen que ya que ganaste ese premio, que participaste de ese programa de televisión, que tenés que ir o al cajero y marcar tal número y uno va en la desesperación Tal y cual. empieza a hacer caso a esa persona que se hace pasar por alguien serio, ¿no? De algún concurso que has participado. Hay propuestas de trabajo también. Hay propuestas de trabajo, hay cómo se Hay engaña propuestas lo de trabajo emocional a de la gente, ¿no? que se hace pasar por empresas generalmente de compra y venta chinas, o de otros países, que te reclutan para la calificación de productos, y sobre esa calificación de productos te van a hacer una entrega de dinero. Sí, sí, Y un es regalo te dicen. Tal cual. Y entonces muchas veces ha pasado que algunos clientes han caído en ese tipo de estafas y ahí es mucho más difícil por ahí resolverlo, ¿no? Claro. Porque ahí ya si bien la persona fue engañada, es otro tipo, ya no pasa tanto por estafa virtual, sino pasa por otro tipo de estafas. Ya ahí hay una opción consciente de la persona, aunque engañada, de ir a solicitar el préstamo, de ir a solicitar Bien. algunas cuestiones. ¿Qué pasa cuando recibimos muchos llamados telefónicos y ya algunos celulares dicen spam, no atender o No atender. fraude, un llamado falso? A veces decimos, bueno, ¿llaman de qué lugar? ¿De Buenos Aires? ¿De la cárcel? Buenos Aires, ¿viste? Córdoba, Números privados. tal Vos cual. decís, o te vas de vacaciones a algún lugar y empiezan a llamarte por teléfono con la característica de ese lugar que fuiste. Tal cual. Es raro. ¿Cómo Es muy hacen raro. conocer enseguida tu número de teléfono? Bueno, hablando de los datos personales, uno de los datos personales que más está dando vuelta es nuestro número de teléfono, entre otros datos personales, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de eso. Y lo otro que hay que tener mucho cuidado es no atender. Muchas veces uno atiende y del otro lado hay una llamada vacía, no te contesta Sí. nadie. Lo que dicen los expertos es que eso en realidad, o sea, los que nos cuidan y demás, es que esos son llamados de verificación, de saber si la línea a la que están llamando los estafadores ¿Pertenece a algún pertenece usuario? a alguien o no, pertenece a una persona física o no. Y es muy común que después de los días esa persona vuelva a llamar Sí. y sea víctima de una estafa virtual. Entonces hay que tener mucho cuidado. No atender. Si no es un número que No atender. conocemos, no atender. No atender, no entrar a enlaces que por ahí nos mandan por correo. Sí. Muchas veces ha pasado que nos llegan a veces
multas inexistentes o contravenciones inexistentes y demás, tampoco abrirlas, ver siempre que sea una página segura, que sea consultar, si es una multa poder ir al juzgado y consultar, pero no entrar en enlaces que nos llegan así por spam o que el correo determina por spam. Y la otra cuestión es no escanear cualquier código QR que aparece. Bueno. No escanear sea que también el celular es una trampa, el celular es una trampa. Hay que tener mucho cuidado. Vas a un restaurante, vas a un comedor, vas a un café, en cualquier lugar, incluso acá en la ciudad, en cualquier lugar del país, del mundo, tal cual. Código QR. Sí. Para leer la carta gastronómica, ¿qué hacemos con eso? Hay que evitar, si es un lugar que nosotros tenemos seguro y demás, obviamente usarlo. Muchas veces... Una estación de servicio. Ha pasado, por ejemplo, en Rafaela, que... Hay gente que fue engañada, que le dejaban la multa, simulaba la multa, con un código QR, escaneaban y automáticamente le vaciaban la cuenta. Entonces, ver bien dónde escaneamos nosotros los códigos QR. Si es un lugar seguro, no pasa nada, pero siempre es preferible a veces manejarse con lo más analógico posible. El famoso Wi-Fi que podemos utilizar en algún lugar que vamos, hotelerías, estaciones de servicio, restaurante, café, ¿es seguro? Bueno, es seguro hasta cierto punto. Yo no lo utilizaría para abrir datos de banco, por ejemplo. Puede ser copiado. Ni hacer ninguna transferencia, nada con el Wi-Fi. No, evitaría eso. Bien. Sobre todo en esta época de verano que vamos de vacaciones. Tal cual, tal cual. Y siempre... prestar atención si pago con tarjeta de débito, usar siempre en lo posible las tarjetas que tienen chip, que son apenas con contacto. Sí. Ahora algunos chicos ponen el postnet y vos pones la tarjeta. Claro. Y en otros locales no, pero siguen haciendo ello. Exacto. Siempre tiene que ver con el tipo de tarjeta y con el tipo de postnet que uno tiene. Bien. Muchas veces lo que ha pasado es que cuando pasan la tarjeta, hay en algunos repetidores que copian esos datos de tarjeta y después llegan las clonaciones de tarjeta. Bien. Hay que tener cuidado, o sea, no ser paranoico, pero tener cuidado. Bueno, por eso, nuestro Graf, finalizamos la entrevista con esto. Nunca hay que brindar datos personales. Tal cual, nunca brindar datos personales. Y cuidar mucho la privacidad de esos datos. Sí. Ver quién los tiene, dónde los tiene. Si anotamos nuestros datos personales en un concurso de algún local comercial, ¿qué hacemos? Yo lo que recomiendo es no dejar nunca los últimos 3 números de documento, porque a partir de los últimos 3 números de documento uno puede tener un montón de... Vos imagínate que entras en tu perfil de Facebook y dejaste tu último 3 números de documento, le dejaste un montón de información servida al estafador. Es un caldo de cultivo. Es un caldo de cultivo. No dejar eso, evitar esas cuestiones y siempre a lo mejor ya con la identificación de Facebook ya está. Bien. Bueno, tengo un mensajito de una colega, Dale. jueza. Bien, la Mari, excelente la nota y las explicaciones del doctor Andrés. Son especificaciones que demuestran que es especialista en el tema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Andrés, qué bueno, ¿no? Que puedas haber llevado estos conceptos tan claros del otro lado para que en casa estemos atentos a estas recomendaciones que nos acaba de brindar el doctor Chapero. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta cualquier momento, Andrés. Gracias. Que tengas un buen año. Igualmente para vos.